Pellegrino y la película de Andrew Michael, ¿no? Reflexiones sobre lo que es el entrenador, sus tirados, Joan Carles Martí, director de Superdeporte en estos días de Joan Carles, bona nit i benvingut. ¿Qué tal, Laurent? Y que es el director de Cinemanía. Ahora hablaremos con ambos, pero Carlos ya es un clásico. Hola, Bienvenido. Gràcies, Paco. Jo volia simplement aprofitar la situació i el fenomen social, cultural i únic que ens trobem. Parlar del futbol, això ja ho veiem cada dia, que és transversal a les cultures. Ho veiem en la pel·lícula de pràctiques en el món de la creació i del disseny. Futbolista en extremo izquierda y un hombre que juega en el Ontinyent, en segunda división, por cierto. Todos los que seguimos un poquito todas las películas futboleras o futbolísticas que van apareciendo con cuentagotas, cada vez más, por cierto, pues la verdad que estábamos muy pendientes de que el fútbol y el cine, la verdad que tienen una relación, han tenido siempre una relación complicada, porque Hollywood siempre le dio la espalda al fútbol, porque no era el deporte de Estados Unidos, porque los cineastas europeos que pretendían ser autores, pues también pensaban que el fútbol era una disciplina que digamos que era pan y circo, que era pues bueno, para pasar el rato y que no tenía ningún contenido intelectual. Eso poco a poco está cambiando y estamos viendo que cada vez hay más películas sobre fútbol, que cada vez se estiliza mucho más, que cada vez también es más fácil meter la cámara dentro de un campo de fútbol, con lo cual todos salimos ganando, porque cada vez hay más películas sobre fútbol y sobre todo, que eso es algo que sí que hasta ahora ha habido pocas, que cada vez hay mejores películas de fútbol. Vamos a ver la película Match, que es una película rusa que ha sido muy polémica porque, bueno, rusa y ucraniana, ha sido muy polémica porque ha coincidido con la celebración de la Eurocopa en Ucrania y Polonia, y nos cuenta la historia del Partido de la Muerte. El Partido de la Muerte es uno de los momentos, digamos, históricos relativos al fútbol más impactantes, más legendarios, ¿no? Se trata de cuando en la Segunda Guerra Mundial los nazis estaban en Kiev y estaba la ciudad ocupada. Ellos organizan un torneo de fútbol y allí el famoso Dinamo de Kiev, que en ese momento no jugaba la liga porque se había parado por la guerra, pues llega a ganar un torneo enfrentándose a los nazis que supuestamente les dijeron que se tenían que dejar perder para poder salir con vida de aquel trance, ¿no? Eso, digamos que Stalin y su propaganda lo llevó al extremo y probablemente no sabemos exactamente cuál fue la realidad de aquel conflicto, pero hoy vamos a ver esa película y vamos a hablar probablemente de las relaciones que se establecen muchas veces entre política y fútbol, entre sociedad y fútbol. Vamos a ver una película que vamos a estrenar por primera vez en España, que es, digamos, la que originó la que todo el mundo hemos visto de Evasión o Victoria, ¿no? Si lo contextualizamos en el mundo, de la Segunda Guerra Mundial de aquella película, ahora afortunadamente nos quedamos sin guerras, pero mi punto de vista siempre es que el fútbol mantiene una parte bélica, afortunadamente, dentro de los campos, ¿no? Y con los nuevos tiempos, sobre todo en los últimos 10 años, en la globalización, un poco el fenómeno ese local de un equipo guerrero contra otro equipo guerrero se ha perdido, ¿no? Y ahora asistimos a una descontextualización del fútbol, donde un jugador de cualquier sitio puede jugar en un equipo media temporada y media en otra. Por tanto, lo que fue un carácter bélico lo hemos perdido y ahora mismo el fútbol está despersonificado. No hay identificación ni tan solo entre los aficionados y su propio equipo, y un ejemplo claro es el Valencia Club de Fútbol. El fútbol es muy cinematográfico, ¿no? Hay un fútbol antes de la televisión, cine, o sea, desde el momento que las cámaras entran en los estadios, la épica del fútbol se multiplica por 1000, ¿no? Y es tan cinematográfico que un partido de fútbol es tan interesante porque nunca sabes cómo va a terminar, ¿no? Incluso una película lo puedes intuir, pero en un partido de fútbol la trama, el guión no está escrito, ¿no? Es muy abierto y eso es muy bueno, porque es muy cinematográfico, obviamente.